Vamos a continuar con las enfermedades clínicas, ¿no? Prácticamente las enfermedades clínicas van a ser de tres tipos. Las vamos a agrupar en de tipo respiratorio, de tipo cutáneo y de tipo sistémico, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera, que es la de tipo respiratorio, que es como que la más importante, ¿no? La difteria se va a denominar dependiendo de dónde esté causando sintomatología, ¿no? Entonces podemos, como dijimos, agruparla en difteria respiratoria, difteria cutánea o ya hablar de toxicidad sistémica, ¿no? Ya vimos que la toxina en general va a detener la síntesis de proteínas, va a causar la necrosis, la muerte de nuestras células y por lo tanto va a generar también, debido a la respuesta inmunitaria, el desarrollo de una membrana, de una pseudomembrana blanquecina alrededor de las lesiones, ¿no? Entonces, para hablar de la difteria respiratoria, vemos aquí que tiene un periodo de incubación de aproximadamente 2 a 6 días, otras bibliografías establecen de 2 a 4 días. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las bacterias se van a multiplicar en las células epiteliales, ya sea de la faringe o de la piel, por ejemplo, y van a comenzar a dañarlas por la acción de su toxina. Recordemos que esta toxina o esta exotoxina va a ser transferida a la bacteria por un bacteriófago, ¿no? Por el gen TOX. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la difteria respiratoria? Pues suele comenzar por una infección nasal en la parte anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que conforme las bacterias que producen esta toxina afectan a las células que se encuentran aquí en el epitelio de la región del tabique, toda la región del tabique pues se va a ver afectada. Entonces, por lo mismo es que va a empezar a haber una fuerte reacción inmunitaria aquí y por lo tanto va a comenzar a aparecer una secreción nasal serosanguinolenta o también puede ser purulenta y también puede ser que nosotros lleguemos a notar con la exploración, con el rinoscopio, pues notemos a la membrana blanquecina que va a ser muy sutil sobre todo el tabique, ¿no? Dependiendo de la expansión o la extensión de la membrana. Por otro lado, conforme va avanzando el cuadro, también puede ser que comience a nivel de la orofaringe y pues comience en las amígdalas y después la membrana se vaya extendiendo hacia la laringe, ¿no? Donde se vuelve un verdadero problema. Ya se imaginarán por qué. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo se forma esta pseudomembrana blanquecina y es muy característico de la enfermedad que cuando se trata de retirar mecánicamente pues exista sangrado, ¿no? Al momento de quererla remover exista sangrado, a diferencia de otra pseudomembrana o otra membrana que también puede formarse por mononucleosis, ¿no? Ya veremos en virus a la mononucleosis infecciosa. Y pues entonces veremos que es diferente porque cuando nosotros quitamos la membrana en mononucleosis pues esto no va a sangrar. Entonces eso nos va a permitir diferenciar una infección de otra, al menos una característica importante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más o qué más va a tener de cuadro clínico mi paciente? Pues va a tener febrícula. Normalmente la temperatura no va a ser superior a los 39.4 grados centígrados, entonces es lo común, ¿no? Va a haber malestar general, es decir, mi paciente se va a sentir muy mal, va a ser es un proceso agudo, ¿no? Que puede ir evolucionando rápidamente. Va a haber dolor de garganta, mi paciente va a estar muy ansioso, va a tender a la postración. Va a haber una congestión faríngea leve y después, conforme va pasando el tiempo, se va a ir formando entonces esta pseudomembrana blanquecina y después se va a volver de un color gris, un gris sucio se le denomina en la literatura,
y vamos a notar nosotros zonas necróticas. Estas zonas necróticas van a tener un color de verde a negro. Entonces va a ser algo muy importante que nosotros, obviamente, una vez realizada la exploración física, pues notemos todos estos signos que nos orienten a pensar en una infección por Corynebacterium diphtheriae, que es una cepa toxigénica positiva, y entonces a instalar inmediatamente el tratamiento, porque esto va a generar a la larga o más posteriormente una obstrucción de mi vía aérea superior, si es que desciende hacia la laringe, o incluso aquí pues hay un gran malestar, ¿no? Tener esta membrana aquí en la garganta impide la deglución, es un síndrome que puede evolucionar y complicarse a algo ya más sistémico. Entonces es por eso que ante la sospecha de todos estos signos, y algo muy importante es que el paciente no esté vacunado, entonces eso también me va a hacer a mí sospechar mucho de la infección por esta bacteria. Entonces yo voy a instalar el tratamiento inmediatamente y voy a hacer principalmente un diagnóstico clínico, ¿no? Y mediante mi diagnóstico clínico yo ya trato, y ya después yo pido ahora sí mis estudios de laboratorio para hacer entonces mi diagnóstico de laboratorio. Y esto se hace así porque suelen tardar estos estudios de laboratorio y nosotros no podemos dejar a nuestro paciente así. Entonces la manera en cómo vamos nosotros a manejar este cuadro. Ahora, la gravedad del cuadro, o sea, la gravedad de la difteria respiratoria va en relación con la extensión de la membrana, que era lo que decíamos. La membrana puede pues extenderse hacia la parte más posterior de la faringe, llegar al paladar blando, a las áreas periglóticas, lo cual va a causar en el paciente un intenso malestar general, debilidad y postración, ya lo habíamos dicho. Y algo importante o algo muy que pueden preguntar en los exámenes, y también algo que nosotros tenemos que siempre tener muy en cuenta, es que pueden existir adenopatías cervicales y también una gran tumefacción, que nosotros vamos a poder ver que nuestro paciente va a presentar una distorsión en el área submentoniana y en la zona cervical, como vemos aquí en este paciente pediátrico. Pues existe esto, y vemos cómo se forma este abombamiento en la piel, ¿no? De esta distorsión, de esta malformación que ocurre por la intensa inflamación, tumefacción que hay aquí, y las correspondientes adenopatías cervicales por las bacterias que están aquí generando daño y que nuestro sistema inmune está tratando de contener. Y va a aparecer pues esto que nosotros vemos aquí, y eso lo vamos a denominar, o se denomina comúnmente, cuello de toro. Ajá. Entonces todo esto nos va a hacer pensar en una difteria respiratoria, ¿no? Ahora, ya hablando de si continúa la extensión de mi membrana, entonces nosotros vamos a tener una infección, ya sea laringea o traqueobronquial, pudiendo producir una neumonía bacteriana, ¿no? Entonces es una complicación que yo no quiero. Entonces la infección puede diseminarse hacia la laringe, claro, ¿no? Los síntomas que vamos a ver en el paciente va a ser disfonía, va a haber disnea, el paciente va a empezar a dejar o a tener la sensación de que ya no puede respirar, va a haber estridor respiratorio, una tos metálica, va a haber edema y membrana que afecta tanto a la tráquea y los bronquios, y todo eso va a dificultar la respiración. Comúnmente son pacientes ansiosos, como ya les había yo comentado, pueden presentar cianosis, y vamos a notar en la exploración física también del tórax que el paciente usa la musculatura accesoria de la respiración. Entonces todo eso nos va a hacer pensar a nosotros que ya estamos viendo una infección tal vez a nivel de la laringe o tráqueo bronquial. Entonces eso nos va a indicar a nosotros que hay que tratar urgentemente al paciente.
Ahora, algo importante son las complicaciones sistémicas, porque como ya dijimos, la toxina puede afectar de manera local o a nivel sistémico, ¿no? Eso lo dijimos en el video anterior. Entonces, a nivel sistémico dijimos que va a generar principalmente una miocarditis. Esto va a ser un cuadro muy agudo, lo cual va a producir una insuficiencia cardíaca congestiva. Comúnmente aproximadamente aparece después de 1 a 2 semanas con los siguientes síntomas, que es disnea, debilidad, disminución del tono cardíaco, va a haber una dilatación del corazón, como podemos ver aquí nosotros en la imagen, en la miocarditis. El músculo se vuelve más grueso, se hincha debido a la acción de la toxina, ¿no? Vamos a poder ver también un ritmo en galope. Entonces, para estos pacientes el tratamiento ya va a ser muy específico. Inicialmente tenemos que valorarlo con un electrocardiograma, ¿no? Y también preguntar por los antecedentes, verificar si hubo alguna infección previa de la faringe por un cuadro parecido o un cuadro como difteria. Por eso todo eso es importante, o esa es la importancia de realizar mi historia clínica, ¿no? Preguntar por todo, ¿no? Desde la fecha de identificación, preguntar por los antecedentes personales patológicos. Toda esa cuestión hay que investigarla, porque nos va a orientar a pensar en una posible complicación por por la toxina, ¿no? La toxina diftérica. Y bueno, hay que darle un tratamiento muy específico, no lo vamos a abordar mucho aquí, solamente hay que saber qué es una de ellas. Hay que saber que estos síntomas, vamos a pedir un electrocardiograma que posiblemente aparezca como un bloqueo de primer grado. Entonces este ya sería un manejo más como que de cardio, ¿no? Pero eso es lo que va a estar generando, hay que saberlo, ¿no? Ahora puede presentar también es a nivel de nuestro sistema nervioso. Complicaciones más que nada enfocadas a lo neurológico, ¿no? Porque se va a observar que durante los primeros días puede haber una parálisis local del paladar blando, y esto es por lo que nosotros decíamos, ¿no? O sea, la toxina inicialmente lo que hace es inhibir, o más bien no inicialmente, sino que lo que busca, o el objetivo de la toxina es pues producir la detención de la síntesis de proteínas. Eso va a afectar obviamente a la transmisión, en el caso de mis neuronas, a su funcionamiento, ¿no? Y a su transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces esto va a generar parálisis. También puede haber parte de la misma en la pared posterior de la faringe, y se va a manifestar clínicamente por una regurgitación de los líquidos deglutidos a través de la nariz. Entonces esto va a ser algo que sí va a requerir también una atención, ¿no? Y pensar que muy probablemente entonces la toxina ya no está actuando a nivel local nada más, sino a nivel sistémico. Recuerden que todo eso va en función del estado de mi sistema inmunológico de mi paciente, va a estar en función del tipo de cepa, va a estar también en función de la vacunación, ¿no? De si mi paciente está vacunado o no. Usualmente si está vacunado pues ya no vamos a presentar nada de esto, pero esto es importante. Ahora, otra cosa que también se ha visto son las neuropatías craneales. Puede haber parálisis oculomotora ciliar, pueden haber disfunción de los nervios faciales, laríngeos o faringeos, puede haber neuritis óptica también, puede aparecer 10 a 3 meses tras el inicio de la enfermedad faríngea. Y bueno, en general todas estas lesiones se van a resolver, ¿no? Conforme nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra la toxina, y pues va disminuyendo todas estas condiciones, ¿no? Eso es algo como que la regla, ¿no? Eso dice la literatura, que se va a resolver. Pero esto igual va a depender de mi paciente, del estado
el estado inmunológico del mismo, y todo eso va a ser importante, ¿no? Ahora, pasando ya a hablar sobre la difteria cutánea, que también lo vimos en la epidemiología, que la colonización cutánea va a ser la vía más efectiva. ¿Dónde va a ocurrir la difteria cutánea? Se sabe que tradicionalmente va a ocurrir en los trópicos o en lugares donde hay un clima muy cálido. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Como una escoriación o una ampolla, y que va a evolucionar hasta úlceras, y algo muy importante es que va a tener bordes definidos. Obviamente que aquí con la difteria cutánea nosotros vamos a pensar, en caso de estas lesiones, en otras bacterias también, no nada más vamos a pensar que es difteria, porque también pueden haber asociaciones, como vemos aquí, con Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes del grupo A. Entonces eso va a ser muy importante, que nosotros hagamos siempre un diagnóstico diferencial. Va a ser dolorosa, vamos a ver un exudado grisáceo con un mal olor y la característica pseudomembrana. Se sabe que también C. ulcerans puede producir un cuadro parecido. Entonces esto también va a ser muy importante, que nosotros conozcamos a esta bacteria y poder hacer como tal, pues un diagnóstico diferencial como tal, ¿no? Entonces igual tanto Corynebacterium ulcerans como Corynebacterium diphtheriae va a producir úlceras, no nada más Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Eso es algo importante. Y bueno, eso es todo en cuanto a la difteria cutánea. Igual lo importante de aquí es saber dónde ocurre, cómo es aproximadamente, o cómo es más o menos la lesión, y otros microorganismos que puedan estar en esa lesión, que puede ser Staphylococcus aureus y Piógenes. Ahora sí, pues ya terminando esta parte de las enfermedades, prácticamente podemos resumirlas en esas dos, ¿no? Difteria respiratoria, difteria cutánea y leucistémico, enfocado más a miocarditis y complicaciones neurológicas. Ahora, para el diagnóstico, como les había yo comentado, va a ser eminentemente al principio clínico, porque ya dijimos, ¿no? O sea, un paciente va a llegar o es posible que llegue con la pseudomembrana, cianótico, en malestar, con un malestar o un ataque al estado general. Puede ser que ya esté complicado, incluso a una neumonía. Entonces todo eso a mí, incluso a una situación ya complicada sistémica, todo eso me va a llevar a mí a sospechar y a diagnosticar por su sintomatología clínica, en que tiene una infección por Corynebacterium diphtheriae, que es positivo para la toxina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Que puede haber una amigdalitis con una faringitis, con una pseudomembrana, y va a ser especial hacia la úvula o hacia el paladar blando. Puede ser que también el paciente llegue con adenopatías y una tumefacción cervical, como lo que vimos del cuello de toro. Signos de toxicidad sistémica, que el paciente ya llegue confuso, llegue ya desorientado, que ya llegue con hipotensión. Ya va a depender aquí del cuadro clínico, ¿no? Acidótico o así. Todo eso me va a hacer a mí pensar en un posible posible problema sistémico, ¿no? Un síndrome sistémico causado por Corynebacterium diphtheriae. También podemos ver una parálisis palatina. Puede haber el antecedente de que, si la enfermedad no es endémica del lugar donde se encuentran, pues que haya viajado a un lugar donde sí lo es. Y por eso es importante que en la historia clínica nosotros siempre preguntemos por los viajes, ¿no?, del paciente. Algo muy característico es que la elevación de la temperatura no va a ser mayor a 39.4 grados centígrados, ya lo habíamos mencionado. Podemos encontrar al paciente con secreción nasal, serosanguinolenta o con una membrana, y también con disfonía y estridor. Todo eso nos va a hacer pensar
y a diagnosticar clínicamente y empezar un tratamiento empírico, o más bien ya el tratamiento como tal con la antitoxina que ahorita vamos a ver, y el tratamiento antibiótico empírico para disminuir todos estos síntomas, porque el agente etiológico de los mismos pues va a ser pues la toxina, ¿no? Entonces ese es en el diagnóstico clínico, pero ya después podemos entonces nosotros enfocarnos ya hacia el diagnóstico de laboratorio, ¿no? Pero aquí, antes de que me pase el diagnóstico de laboratorio, sí que quiero yo mencionarles los posibles diferenciales o diagnósticos diferenciales, porque nosotros ya habíamos comentado que hay enfermedades que pueden producir síntomas como estos y ser otras bacterias que estén generando esa patología. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. El principal pues ya lo mencionamos, la mononucleosis, pero ya dijimos que en la mononucleosis infecciosa, cuando nosotros tratamos de retirar la membrana de manera mecánica, no va a sangrar, ¿no? A diferencia de Corynebacterium diphtheriae, que sí hay sangrado. Otra posible otra etiología posible puede ser una faringitis por Streptococcus pyogenes, es decir, estaríamos hablando de una faringoamigdalitis, pero estoy hablando de cuadros iniciales, ¿no? Y una faringoamigdalitis streptocócica. Incluso podríamos también pensar en una faringitis de origen viral, ¿no? También podríamos llegar a pensar en un cuadro que es la angina de Vincent, también causada por cocos gram positivos. Por ejemplo, Piógenes puede generar esta complicación de la angina de Vincent. También podríamos llegar a pensar en una epiglotitis, pero ya vimos en Haemophilus influenzae que la epiglotitis tiende a ser mucho más agudo, o sea, un cuadro muchísimo más rápido y que va a causar muy rápidamente la obstrucción de la vía respiratoria, y eso sí que nos va a hacer pensar más en una epiglotitis por cómo avanza en el tiempo la enfermedad que por esta enfermedad, ¿no? Pero igual todas estas posibles causas pueden estar produciendo infecciones a nivel de la faringe y cuadros clínicos parecidos a este, como las adenopatías, signos de toxicidad sistémica, secreción nasal, elevación de la temperatura. Todo eso puede estar causando todas estas bacterias. Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Y ahora sí, hacemos nuestro diagnóstico de laboratorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tradicionalmente o antiguamente se usaba la microscopía y se observaban estos gránulos metacromáticos cuando se teñían a las bacterias con azul de metileno. Otra forma es con el cultivo. Para las muestras nosotros tenemos que tomar de la nasofaringe y de la garganta, colocarlo en un medio de agar sangre y muy selectivo, y pues uno de los que se ocupan es el Tinstead. También podemos nosotros hacer pruebas bioquímicas, que son las que más comúnmente se pueden ocupar, y vemos si hay presencia de cistinasa y ausencia de piricinamidasa. O podemos hacer ya las pruebas de toxigenicidad. La OMS es la que va a estar recomendando la prueba de ELEC para saber si es productora de la toxina o no, la bacteria, y si está causando como tal entonces ese cuadro clínico que estamos nosotros pensando. O una PCR, ¿no? Y esa sería la manera en como nosotros estaríamos diagnosticando por los estudios de laboratorio y todo esto. Ahora, algo importante también es que pueden haber, como les mencioné, otras bacterias, en el caso de, por ejemplo, una difteria cutánea. Entonces hay que evaluar toda esa parte, ¿no? Ahora, para el tratamiento, pues ya vimos todas las enfermedades, ya vimos
el cuadro clínico. Ahora vamos a ver entonces el tratamiento, ¿no? Ya vimos el diagnóstico, ahora vamos a ver el tratamiento. El tratamiento fundamentalmente va a ser mediante la administración de la antitoxina diftérica. Como ya saben y ya lo hemos dicho varias veces, los pacientes normalmente están no vacunados. Eso va a ser importante para el tratamiento. Ahorita les voy a decir por qué. En sí, la antitoxina diftérica es un antisuero hiperinmune producido en caballos. Esto va a ser un inconveniente a lo mejor para algunos pacientes porque pueden ser o tener reacciones de hipersensibilidad por esta cuestión de que es producido en caballos. Entonces hay que hacer ahí un procedimiento, hay que valorar haciendo uso de la alergología, ¿no? Para poder ver qué se puede hacer, pero sí se puede hacer algo, ¿no? No voy a ahondar en eso, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Pues que van a neutralizar estos anticuerpos a la toxina y va a ser únicamente si no ha penetrado a en las células, por lo que se debe de administrar lo más pronto posible. Es decir, esta es la razón por la cual yo cuando diagnostico por un cuadro clínico muy característico de la difteria, yo tengo que comenzar el tratamiento lo más rápido posible, porque si ya penetra en las células mi toxina, como dijimos, detiene la síntesis de proteínas, no va a haber manera en la que aunque yo administre, pues va a ser ya muy complicado que pueda neutralizar esa toxina, ¿sí? Entonces esa es la razón del por qué yo tengo que actuar muy tempranamente. Ahora, ¿cuáles son las dosis? Para enfermedades faringeas y laringeas, para enfermedades rinofaringeas y para la enfermedad extensa. Yo voy a usar aproximadamente en la faringe y la laringia 20.000 a 40.000 unidades internacionales. Esa sería como que la dosis. Para enfermedad rinofaringea será de 40.000 a 60.000 y en la enfermedad extensa de 80.000 a 120.000. Y estas son las dosis dependiendo de la enfermedad que tenga mi paciente. Lo que voy a hacer es diluir la cantidad de antitoxina diftérica y la voy a diluir en solución salina en aproximadamente ya sean 250 o 500 mililitros y voy a administrar por vía intravenosa por 60 minutos para que de esta manera se pueda neutralizar a la toxina, ¿sí? Bueno, lo de los no vacunados lo decíamos porque en personas no vacunadas, una vez que yo completo mi tratamiento, que es esta es una parte, entonces yo tengo que vacunar posteriormente a mi paciente, porque aunque presente ya la enfermedad y como tal se produzcan anticuerpos, pues no van a ser en gran cantidad y no va a asegurar que ya va a ser inmune o ya va a tener la inmunidad porque ya presentó la enfermedad. No. Algo importante es que no mencionamos en el primer video, pero sí que a través de la leche lo mismo, ¿no? Se van a estar pues pasando anticuerpos al bebé, ¿no? Y eso va a ayudar a que tengan cierta protección contra la bacteria, pero o contra la toxina por el caso de la mamá, pero lo mismo, hay que vacunar para prevenir siempre las infecciones para las que tengamos vacunas, ¿no? Como puede ser Haemophilus, como puede ser esta bacteria, ¿no? Que más adelante vamos a ver cuál es la vacuna. Ahora, el tratamiento antibiótico igual, ¿no? O sea, se sabe que de todos los antibióticos, los principales que vamos a ocupar son la penicilina y la eritromicina, un macrólido, ¿no? Para que no se les olvide, un macrólido y la penicilina, un medicamento que pertenece a los beta-lactámicos, ¿no?
Ahora, la penicilina vamos a usar la G-procaínica por vía intramuscular en intervalos de 12 horas. Y una vez que ya mi paciente pueda deglutir, porque ya ha disminuido la extensión de la membrana, toda esta cuestión ha mejorado, entonces ya damos penicilina V por vía oral. En todo caso de que no se pueda administrar pues este medicamento, ya sea por hipersensibilidad o alguna otra cuestión, pues entonces damos eritromicina, que se sabe que es todavía más efectiva que la penicilina, entonces damos eritromicina para eliminar a la bacteria. Recuerden que por un lado yo doy tratamiento para la toxina, pero también doy tratamiento para eliminar la bacteria, ¿no? Entonces doy eritromicina 125 a 500 miligramos 4 veces al día. ¿Qué quiere decir 4 veces al día? Pues cada 6 horas, ¿no? Ahí para que recuerden la posología. Se le va a recomendar al paciente aislarse. Va a haber también un tratamiento de soporte. Podemos incluir en caso de que haya problemas respiratorios porque hubo neumonía o algo así, pues podemos también nosotros recomendar fisioterapia, ¿no? Hay que vigilar al paciente porque puede evolucionar su cuadro en caso de que ya haya descendido hacia los bronquios, la membrana o cuestiones así. Puedes vigilar si mi paciente no se complica con una neumonía. Cuando veamos infecciones del tracto respiratorio inferior, entonces veremos la neumonía y obviamente va a entrar dentro de un posible agente etiológico de la misma, esta bacteria, ¿no? Corynebacterium diphtheriae. No es muy común, pero sí lo es, sí puede pasar, vaya. Ahora, para evitar estas enfermedades, como puede ser la aparición de la membrana, es decir, de la difteria, hay una vacuna, ¿no? Y al menos en México, que es mi país, aquí en México, se administra a los 2 meses la primera dosis y se da la pentavalente acelular. Ya lo habíamos mencionado en el video de Hemophilus, porque vimos ahí que también se da para las cepas tipificables, que son las cepas principalmente del tipo B, para evitar las graves enfermedades como epiglotitis y meningitis. Entonces aquí en la difteria igual, ¿no? Va a ser en la pentavalente celular va a tener el toxoide diftérico. Este toxoide diftérico es el que nos va a permitir evitar que la toxina pues cause todos estos síndromes clínicos que ya vimos. ¿Cuándo se va a administrar? Recuerden, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y a los 18 meses. Y después vamos a dar un refuerzo a los 4 años de lo mismo, pero ahora de difteria, de tosferina y de tétanos. Tengan muy en cuenta esta parte de la pentavalente, porque para el siguiente video vamos a hablar de tosferina, de Bordetella pertussis. Ya cuando veamos nosotros otras bacterias que ya son más sistémicas, veremos tétanos. Entonces también aquí ya la tenemos, ¿no? Igual poliomielitis, cuando veamos infecciones virales vamos a estar viendo también esta misma vacuna, ¿no? Y bueno, hasta aquí esta parte del esquema de vacunación. Así es como en México se va a administrar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta dosis, a los 2, 4, 6 y 18 meses. Y luego a los 4 años, esto sí, no se les olvide. En adultos pues también va a estarse aplicando, pero aquí ya no la pusimos. Ya no la pusimos. Entonces, pues gracias por ver el video, y el siguiente video les recordamos es tosferina para que también lo puedan estudiar